Este lunes, la Comisión de Enmiendas Constitucionales de la Asamblea aprobó el informe para el segundo debate del proyecto de reformas constitucionales que impulsa el Comité por la Institucionalización Democrática. Sin embargo, se excluyó la bicameralidad del legislativo. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Pablo Dávila, él es coordinador del Comité por la Institucionalización Democrática. Pablo, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Gisela, muy gentil por la invitación. Pablo, el Comité por la Institucionalización Democrática aseguró que presentó ante la Corte Constitucional un pedido de seguimiento al dictamen de agosto del 2019, con el cual pues la Corte dio paso al proceso de trámite de la reforma parcial a la Constitución de Iniciativa Ciudadana. Esto porque la Comisión de la Asamblea decidió no incorporar en su informe la reestructuración bicameral del Legislativo. Cuéntenos, ¿incumplió entonces la Asamblea con el dictamen de la Corte Constitucional? Correcto, desde nuestro punto de vista, efectivamente la Asamblea no ha cumplido con el procedimiento, con el trámite que ordena la Constitución en el artículo 442 para poder tramitar una reforma parcial que viene por iniciativa de la ciudadanía. Y creo que este es un tema muy importante que los ecuatorianos deben conocer y deben analizar. Reformar la Constitución de manera parcial se puede hacer por iniciativa de tres fuentes: del Ejecutivo, el Presidente de la República, de la Legislatura y de los ciudadanos. Para que lo hagan los ciudadanos, se requiere el respaldo precisamente de los ecuatorianos con el 1% de respaldo del padrón electoral. Esto equivale aproximadamente a 135,000 firmas. Nosotros presentamos más de 300,000 firmas, nos avalaron 170,000 firmas, es decir, considerablemente más arriba del mínimo exigido por la Constitución de la República. Estas firmas fueron avaladas debidamente por el Consejo Nacional Electoral y luego llegamos a la Asamblea. La Asamblea debe, de acuerdo al artículo 442, discutir, tramitar en al menos 2 debates, mediando al menos 90 días entre el primer y segundo debate, y luego aprobar la propuesta de reforma ciudadana. Nosotros consideramos que la Comisión, al haber cambiado y al haber limitado la posibilidad, no solamente de que los ciudadanos, sino de que la misma Asamblea conozca en detalle los 3 planteamientos en los 2 debates, porque en ninguna parte dice que la Asamblea en el Pleno debe conocer en el primer debate y después la Comisión puede cambiarlo y limitar el segundo debate a una parte de la propuesta. Eso no dice en ninguna parte. Claramente el artículo 442 ordena que el Pleno de la Asamblea en general, tiene que debatirlo en 2 debates del contenido general. La Corte Constitucional emitió su dictamen indicando que el procedimiento del artículo 442 era el pertinente para conocer 3 cosas. El primero, la eliminación del Consejo, la reestructuración de fondo de la Asamblea Nacional y el pedido de reforzamiento de la autonomía e independencia de la Fiscalía General del Estado. El momento que la Asamblea decide de una manera diferente, desde nuestra perspectiva, se está violentando el dictamen de la Corte y el procedimiento previsto en la Constitución. ¿Por qué cree usted que no se incluyó dentro del informe esta reestructuración de la Asamblea? Bueno, nosotros creemos que hay un error jurídico de interpretación y alcance de las atribuciones de la Asamblea Nacional, pero también nos llama la atención la conveniencia, ¿no? De eliminar quizás uno de los temas que les atañe directamente a los asambleístas. Yo quisiera poder responderle, Gisela, en función del contenido del informe, pero mire usted cuán sensible ha sido el mal manejo de este tema, que nosotros, que somos los proponentes, no hemos conocido en detalle. Pedimos que se nos entregue la moción que plantearon en un momento determinado para sacar el tema del Senado. Pedimos adicionalmente que se nos entregue
la resolución que adoptó la comisión y los justificativos que asumieron para poder aceptar esa moción inicial, y no se nos ha entregado. Se nos ha indicado que en función de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública deberíamos pedir esto al presidente de la Asamblea, lo cual evidentemente es un error. Pero de lo que hemos escuchado a los representantes y miembros de la comisión en medios de comunicación, entendemos que ellos consideran que este no es el momento para discutir sobre la reestructuración de la Asamblea. Entendemos que ellos valoran que el Senado no es la mejor solución en este momento en base de la coyuntura que enfrenta el país, y en términos generales que consideran que no es una alternativa viable para solventar los problemas que enfrenta la Asamblea. Si es que eso es así, respetamos evidentemente la opinión de los miembros de la comisión, pero no la compartimos. Y por último, los miembros de la comisión podrían votar en contra, como lo podría hacer todo ciudadano que no esté de acuerdo con este proceso en las urnas. Hay que entender que nosotros lo que hemos hecho es plantear una reforma parcial a la Constitución de origen ciudadano. Un grupo importante de ciudadanos, como ordena la Constitución, respaldamos esta propuesta y creemos que debe llegar a decisión de los ciudadanos en las urnas. Si la Asamblea considera de otra manera, es respetable, pero ellos tienen el camino adecuado, que es plantear una reforma parcial de iniciativa legislativa para promocionar lo que estimen pertinente. Pablo, sí. ¿Considera usted que podría haber ahí un interés político que se opone a que se dé este proceso? Indudablemente hay intereses de toda naturaleza, políticos, jurídicos. Estamos en una coyuntura electoral importante y me parece que todo ello confluye precisamente para que la propuesta no avance adecuadamente. Mire que no solamente tenemos los intereses de varios actores políticos en la Asamblea Nacional que están optando por la reelección, estamos cambiando. La propuesta que plantea el comité provoca un cambio de fondo en cómo está estructurado la Asamblea Nacional. Ello parece ser que no es del agrado de muchos legisladores, en la medida que nuestros cambios plantean reconocer el peso de la representatividad a nivel nacional. Estamos planteando la estructuración de un Senado elegido de listas nacionales. ¿Nos podría explicar justamente por qué considera usted que esta reestructuración de la Asamblea es un contenido esencial dentro de la propuesta de reformas? ¿Por qué? Llevamos 40 años en el Ecuador viviendo las consecuencias del sistema unicameral. Todos los conflictos que más de 4 generaciones de ecuatorianos hemos vivido y testificado en estos 40 años sobre el funcionamiento de la Asamblea están vinculados a la unicameralidad. Nosotros creemos que la presencia de 2 cámaras puede permitir ejecutar de mejor manera las atribuciones al interior del Poder Legislativo. Creemos que va a optimizar el control interno para generar mejores leyes, para ejercer un mejor control a las autoridades públicas, precisamente el poder de fiscalización. Y tercero, cuando regresen las atribuciones de designación de autoridades a la Asamblea, pienso que van a permitir hacerlo de mejor manera, la designación de autoridades, teniendo 2 cámaras que se controlen mutuamente. Estamos planteando que los miembros de la Cámara de Representantes versus la Cámara de Senadores tienen que ser elegidos en 2 momentos diferentes, de tal manera que no haya un control abrumador por parte del Ejecutivo en el Poder Legislativo, que es penosamente lo que hemos visto. Por un lado, usted tiene un Poder Legislativo que se convierte en el mayor enemigo del Ejecutivo, como pasó, por ejemplo, en la época del doctor Rodrigo Borja, o en un legislativo absolutamente consecuente y carente de responsabilidad y de poder frente al Poder Ejecutivo, como pasó con el presidente Correa. Esto, lograr un matiz en el cual tengamos un Poder Legislativo que honre la función y el Poder Legislativo, se logra desde nuestra perspectiva con la presencia de 2 cámaras que se controlen mutuamente. Adicionalmente, estamos planteando reducir el número de asambleístas a 94, más 30 senadores elegidos en Poder Nacional, elegidos en momentos diferentes y con tiempos diferentes. Todo ello evidentemente genera un balance para que el Senado pueda controlar y convertirse en un contrapeso de la Cámara de Representantes y la Cámara de Representantes del Senado.
Ahora, Pablo, hoy es un momento clave porque la Asamblea tiene la peor popularidad de toda su historia, ¿no? Entonces creo que es un momento clave en que la ciudadanía sí mira a la Asamblea con mucho desdén, con mucho dolor, ¿no? Por eso me gustaría, para que a nuestros amigos oyentes entiendan un poco, quisiera que nos dé un ejemplo un poco más práctico de cómo cambiaría la bicameralidad a la Asamblea, a su accionar. Hoy en día tenemos 137 asambleístas que integran una sola Cámara. Por ejemplo, para poder hacer un juicio político, estos 137 asambleístas han decidido enviar el poder de control y fiscalización a una comisión de fiscalización que en el mejor de los casos tiene 8 o 10 miembros. Hace poco vimos cómo el juicio a un alto funcionario del Consejo Nacional Electoral fue básicamente vetado por la decisión de esos miembros, por los miembros del Consejo Nacional Electoral, de la Comisión de Fiscalización, que básicamente consideró que era innecesario enjuiciar políticamente a dicha autoridad y por tanto el Pleno del Congreso no pudo cumplir con el rol que le competía. Nosotros estamos proponiendo que eso debe cambiar, que básicamente la fiscalización tiene que darse directamente por el pedido de un miembro de la Cámara y que sea finalmente la Cámara de Senadores la que resuelva para que no haya el conflicto de que quien propone sea la misma entidad que resuelve. Ese es un ejemplo práctico de cómo el Senado podría intervenir para que finalmente la fiscalización se dé sin depender de la voluntad de 3 o 4 o 5 personas y en última instancia resuelva una Cámara diferente para que no haya el conflicto de intereses propio de estos momentos de gestión y de fiscalización política. Ahora, entonces, en este momento en el que estamos, ¿tendría que la ciudadanía volver a un proceso electoral después de los comicios de febrero de 2021 para este proceso? Yo creo que vamos a alcanzar sin problema a que se incluya el referéndum en la segunda vuelta. Pensemos que la Corte Constitucional se toma un mes para resolver nuestro pedido. Igual la Asamblea Nacional está en vacancia dentro de pocas horas y con ello nosotros tendremos la posibilidad de clarificar cuál es el alcance de las atribuciones y de lo que ha hecho la Comisión y la Asamblea en este proceso, con lo cual esperamos tengamos inmediatamente el segundo debate en enero, se apruebe la propuesta y con ello el Consejo Nacional Electoral convoque al referéndum en la segunda vuelta. Uy, bueno, mi consejo no le complique más al Consejo Nacional Electoral, porque parece estar bastante complicadito con los temas electorales, ¿no? Sí, yo creo que este tema en realidad no debería ser de mucho problema para ellos. El momento que la Asamblea termine el procedimiento que ordena el 442, la Corte Constitucional velará para que el último documento que salga de la Asamblea responda y no violente el texto constitucional y le ordenará al Consejo Nacional Electoral. Así que creo que este tema no debería ser de mucho conflicto para ellos, simplemente deberán recibir el pedido de la Corte Constitucional, convocar al referéndum, sacar la papeleta respectiva y no habría mayor inconveniente que eso. Esperemos que así sea.